compartir esto. Ahí. Bien, eso era, nomás. Bueno, listo por mí. Así que los dejo a Cristian y a Darío, no sé quién arrancaba. Bueno, dado que yo hice la corrección del ejercicio 1.1 y Darío del 1.2, vamos en orden y empiezo yo con comentarios generales de la corrección del ejercicio 1.1. Tengo algunos comentarios escuetos sobre lo que hicieron, y después quería comentarles en general sobre la manera en la que se reportan y escriben unidades en un texto que está digitalizado y que está como en particular en LaTeX, y darles algunos tips para que, primero darles la norma de cómo se hace y después algunos tips de cómo se hace eso en LaTeX. Pero antes de eso, les comparto pantalla y les muestro a ver, sí, sí. Algunos puntos que vi sobre la actividad 1.1. La actividad 1.1 tenía 3 partes, pero voy a comentar solo sobre la primera, la parte de la moneda, que la idea era sacar el tamaño de la moneda, y eso en general tenía 3 partes que podían tener este orden u otro. La primera era conseguir una escala. Casi todos para eso usaron la regla que estaba abajo y usaron lo que nosotros les habíamos sugerido con el G-input. Eso está bien, funciona bastante bien, pero es una primera versión que nosotros le habíamos dado como sugerencia. Algunos de ustedes sí decidieron ir un poquito más lejos, y parte de la idea de la materia es que ustedes justamente vayan un poquito más lejos de las sugerencias que nosotros les damos, que tomen eso. Algunos, para justamente no tener que elegir cada uno de los puntos de la regla a mano, usaron esta función de la librería Signal que se llama FindPeaks, que esencialmente lo que hace es te va encontrando picos. Y alguno, como habíamos discutido en la clase anterior, lo que hizo fue, en vez de tomar solo una línea de toda esa matriz, de toda la imagen, sumó un par de líneas como para que tuvieran menos ruido, tuvieran una mejor relación señal-ruido. Esos son el tipo de cosas que estamos buscando que ustedes hagan, que ustedes discutan, que ustedes, de hecho, se pregunten cuál es el resultado de hacer esto, mejora, cómo mejora, y demás. Una cosa importante por ahí para notar, que después es un comentario para lo que sigue, es que cuando ustedes hacen el G-input y cuando toman los puntos en una regla, eso funciona bastante bien porque por más de que el G-input toma la coordenada horizontal y la coordenada vertical, ustedes, por más que un punto y otro estén cliqueando un poco más arriba o un poco más abajo, si siempre le pegan a la barrita, al tomar solo la coordenada horizontal, ustedes ese error de paralelismo no lo están cometiendo. Ahora más adelante, en la opción que eligieron casi todo el mundo para sacar el diámetro de la regla, sí hay un problema con elegir el G-input, que pocos grupos advirtieron o notaron y usaron así a ciegas el G-input. Bueno, después en el procesamiento de la imagen hubo distintas cosas. Muchos hicieron una binarización a ojo, que la binarización en este caso podía ser necesario o no, pero me gustaría recalcar un grupo que sí lo que hizo fue un histograma de los distintos valores y lo voy a dibujar simplemente acá arriba, a ver si me deja dibujar. Hicieron un histograma que tenía una pinta así, o sea, era acá el valor de la intensidad de la luz, y esta es la cantidad de cuentas, y lo que veían era una cosa como de este estilo, un histograma totalmente bimodal, donde claramente este pico correspondía al fondo, y este otro pico correspondía a la moneda. Entonces este histograma bimodal te presenta una herramienta para elegir, no a ojo, sino o no probando, alguna región para poner el umbral, donde claramente uno separa qué es lo que es la moneda y qué es lo que es el fondo. Este tipo de análisis de vuelta es el tipo de cosas que estamos buscando, que ustedes agarren y digan, bueno, acá hay un parámetro elegido a mano, ¿cómo elijo este parámetro? ¿Cómo depende mi resultado de este parámetro que estoy eligiendo?
Bien, después casi todos usaron detección de bordes con Sobel, que era lo que se habíamos sugerido. Hay un montón con el filtro de Sobel, hay un montón de otros filtros. Nadie se animó a ir a buscar y abrir siquiera Wikipedia y buscar otros filtros. Es lo que, de hecho, queremos que empiecen a experimentar, y no solo Wikipedia, sino hay libros escritos enteros sobre filtrado y demás. Y sobre casi cada uno de los temas que vamos a estar tocando esta materia. Después sobre la determinación del radio, acá sí, justamente vimos que casi todos usaron G-input, y ahí usar G-input tiene un problema importante, el paralelismo, que es cómo sabes que puntos están opuestos y no si... volver a agarrar la herramienta de dibujar. Un segundo, Digo, si uno tiene una moneda así, y uno elige después, perdón, voy a agarrar, y con el G-input, la idea es que uno tiene, esta moneda es ovalada, tiene que elegir este punto y este punto de acá, pero ¿cómo sabes que no estás eligiendo este punto, o este punto, o este punto? No lo sabes, de hecho no lo sabes, y ese error que estás cometiendo al hacer esta técnica no está de ningún modo cuantificado en lo que hacen. Y justamente la idea es que ustedes puedan cuantificar ese tipo de errores, que ustedes digan, bueno, yo determino el radio, el diámetro, cualquier parámetro que estoy tratando de medir con algún tipo de incerteza. Algún grupo lo que hizo en cambio, voy a cambiar de color porque el amarillo tiene muy poco contraste, es ir mirando cómo eran todas estas filas y encontrar cuál era la primera fila que daba no nula y después seguir hasta la última fila no nula. Y entonces esta distancia es la que dijo que es el diámetro de la moneda. Algo interesante, que está bien. Algún otro grupo trató de calcular el área de la moneda, y en función del área de un píxel sacar el diámetro de la moneda, lo cual está muy bien también, es una técnica interesante. Lamentablemente el grupo que hizo eso le salió mal, la cuenta le dio rara, no sabemos bien dónde se equivocó porque no hay detalle como para seguirlo, pero al menos es una estrategia que no tiene los problemas de uno manualmente eligiendo un punto u otro. Esas son las distintas estrategias que encontré, las distintas cosas que quería marcarles de esta práctica y en general de cómo acercarse a cualquiera de los ejercicios que le estamos dando. Ahí Cristian Después, Francisco dice que no entendió el histograma, dice que dibujaste. bien, imagínate que vos tenés tu imagen, es un montón de píxeles, son todos estos píxeles, cada uno de estos tiene un valor. Valor del píxel IJ. Y entonces en este histograma lo que haces es decir, bueno, ¿cuántas veces registré el valor? La cantidad de veces que registré un valor de luminosidad en un píxel. Y entonces como lo que había era claramente algo que era una moneda, que era muy oscura, y después otras cosas que eran muy oscuras, tenía mucho de un color, y un fondo que tenía mucho de otro color, una cosa que era mucho más oscura y otra mucho más clara, hay un montón de píxeles que corresponden al fondo, que son todos estos, que son todos los píxeles que tienen más o menos un mismo color, y un montón de píxeles que corresponden a otro color. Entonces esto es la cantidad de cuentas, es el histograma con la cantidad de cuentas de toda la matriz. Sin importar, la matriz la tomás como un vector, en realidad, no te importa dónde están esos píxeles. No sé si con eso aclara. Bueno, después noté que si no hay más preguntas, creo que sí, se bien. Stop share, no, lo que quiero es borrar pantalla. ¿Qué pasó? No, que escribió, sí. Bien, después lo que encontré es que creo que uniformemente todos escriben mal las unidades. Hay una convención en cómo se escriben las unidades, y yo supongo que todos la escriben mal porque no saben cuál es la convención.
Esto que está acá, están viendo, ¿no? Un pequeño overlift donde quería hacer una demostración de qué es lo que está mal y cómo corregirlo para que esté bien. Las unidades acá están en itálica, como ven, ¿sí? No están, y están pegadas a los números. No solo eso, sino que fíjense que acá, por ejemplo, hay una, en el Hertz hay un espacio medio raro entre la H y la Z. La convención, y la convención es la convención de la Asociación Internacional de Física, la IUPAP, que, que tiene un texto bastante bonito, que es este, que se los dejamos en la carpeta compartida, bajo el directorio general, que es la convención de cómo se escriben los símbolos, las unidades y las constantes fundamentales, y a esto tratamos de atenernos para escribir todos en un lenguaje común. Y en esta convención está dicho cuáles son las unidades que usamos y demás, pero en particular está puesto cómo se escribe las unidades, cómo se escribe, por ejemplo, cuando uno quiere, por ejemplo, indicar una especie química, cuando hay un montón de cosas que están puestas acá. Y como ven, las unidades están indicadas no en itálica, sino siempre en la misma tipografía del texto. Y siempre van con un espacio entre el medio, entre el número y la unidad. Ya que no hay un ejemplo de qué es lo que está mal, yo ahora les voy a mostrar justamente qué es lo que está mal. Fíjense que acá entonces ustedes, en todos los casos, escribían esto, que es por ejemplo milímetros pegado y en itálica. Eso es porque lo que hicieron fue, a pesar de que le pusieron un espacio dentro de la fórmula, como está indicado acá, si miran el texto ahí, a pesar de que pusieron un espacio, ese espacio no te lo respeta porque estás dentro de una fórmula y la fórmula comprime esos espacios y no los ve, y por estar dentro de la fórmula también el milímetro queda mal. Hay dos maneras de resolver esto. La primera que pueden hacer, que es sencilla, que es separarlo y poner así. Entonces, si lo sacan de dentro de la fórmula, eso ya está bien, eso es una manera de hacerlo, está bien con esta manera. Esta manera tiene tiene un problema, que es que acá realmente hay un espacio, y entonces el compilador te toma esto como dos palabras distintas. La palabra que es el número y la palabra que son las unidades. Fíjense que si, por ejemplo, si yo le agrego un poco de texto acá, y recompilo, lo que puede pasar es que, un poquito más de texto, y recompilo, lo que puede pasar es que el número y las unidades quedan separadas en dos oraciones, ¿sí? En dos líneas, perdón. ¿Sí? Vieron que quedó el número acá y las unidades ahí abajo. La manera de resolver esto es usando una cosa que se llama el carácter nulo o el carácter vacío, que es el rulo este. El rulo este se pone en los teclados en españoles con la tecla Alt-GR, Alt alternativo, y el signo de pregunta de apertura, o de alguna otra manera. Lo que hace esto es que es un carácter, lo toma como un carácter, como una letra más, entonces todo esto el procesador de texto lo ve como una única palabra, pero ese carácter es un carácter vacío. Entonces el procesador de texto ahora se va a ingeniar para tratar de dejar toda esa palabra en una sola oración. Y bueno, acá lo que hace es justo cortó la fórmula, porque supone que esta fórmula puede ser cortada. Si hubiese sido un poquitito menos de texto, lo que no va a hacer nunca es tirarte para abajo el milímetro con respecto al resto. ¿Sí? Esa es una opción. Hay otra opción a la que uno tiene que recurrir cuando no está escribiendo fórmulas en texto, como por ejemplo la fórmula que está puesto a continuación. Acá hay dos problemas, ¿sí? Fíjense, digo, acá está Hertz y esto es una ecuación. Entonces acá yo no puedo sacar el Hertz afuera de la ecuación y dejarlo. Si quiero que esté en la línea tengo que hacer otra cosa. Y entonces ahí lo que tengo que hacer es decirle al procesador de texto que esto es texto. Y la manera que se hace eso es con la instrucción mathrm. Ahora les voy a contar de dónde. mathrm lo que cambia es el tipo de tipografía que usa ahí adentro, pero fíjense que ahí Hertz ahora está como corresponde, no en itálica, sino en letras rectas. Todavía no tiene el espacio. El espacio se lo pueden poner de vuelta con el rulo, o se lo pueden poner
como se ponen espacios adentro de una ecuación, que es con barra, punto y coma, o con barra, coma. Por ejemplo, así. Y entonces ahí está bien. Ahora, les quería mostrar, tengo en esta pestaña el Wikibook de LaTeX, donde es una buena referencia a la parte de matemática. Esto que está acá son todos los distintos tipos de formatos y tipografía adentro de una ecuación. Math Normal es esta que está acá, que es lo que normalmente hace, es el tipo de texto que hay cuando uno no pone nada. Y fíjense, si miran las letras A, B, C, hay separaciones raras entre la C y la D, y la E y la F, que eso es lo que busca justamente el modo de matemática para que cada letra esté bien separada una de la otra, porque la idea es que cada letra es una unidad y no es una palabra. A diferencia, por ejemplo, de MathIt, que es igual, es itálica, fíjense que el MathIt, por ejemplo, miren la separación entre la E y la F, el MathIt la junta como una espera de texto normal. ¿Sí? Si es E por F, no querés que E y F estén pegadas juntas como en una palabra. Entonces la diferencia entre Math Normal y MathIt es esa, cómo están juntadas las letras, si son monoespaciadas o no. Y justamente MathRM, que es la que está acá en el medio, es la que hace el texto normal, pero adentro de una fórmula. Tiene MathB, tiene SF, que le saca el itálica y demás. Acá entonces hay un problema más. Fíjense que yo quise escribir la palabra valor, ¿sí? Para darles el ejemplo, y hay un espacio rarísimo entre la B y la A, que no esperaríamos del texto. Eso es porque valor es una palabra, no es una fórmula que es B por A por L por O por R. Si hubiese sido eso, estaría todo bien, pero no queríamos eso. Lo que queríamos es escribir la palabra valor. Entonces acá le tengo que poner MathIt valor, y fíjense, ahora voy a poner recompilar, y quédense mirando valor acá de este lado, y fíjense cómo la B y la A se van a juntar. Ahí está. Y ahí está bien. Sí, entonces si escriben texto adentro de una fórmula, usan MathIt. Si escriben unidades, usan MathRM. Y siempre separan las unidades de los números. Para darles unos ejemplos más de eso, voy a poner acá las conclusiones, digo, si ustedes vienen escribiendo y tienen el número 845, por ejemplo, kilogramos, lo pueden escribir así, no hace falta poner ninguna nada. Y chau. Subir un poco esto. Si, por ejemplo, lo que quieren poner es 1.5, ahora sí, con un exponente, ponerle times 10 a la 5. Entonces esto lo van a tener que meter en una fórmula. Y ahora sí pueden poner, por ejemplo, también pueden usar lo mismo que usé antes, que separarlo afuera, o pueden poner acá esto más RM, pero es mucho más largo, ¿no? Más RM, por ejemplo, también kilómetros, en este caso, por ejemplo. Una barra así, ¿no? Sí, yo en texto en general no uso más RM cuando es entre llaves, porque es mucho más corto escribir esto, ¿no? Y chao. Bien, creo que eso es todo. No sé si con respecto... ¿hay alguna otra pregunta? Vi que hubo algunas preguntas en el chat, pero creo que ya fueron todas respondidas. Y ahí la última preguntaba si las expresiones con incerteza se redondean entre paréntesis, después de las unidades. Que sí, bueno, yo no sé si... Valen las dos versiones. Sí. Lo que es seguro es que nunca se pone el valor y la incerteza en distintas unidades. Eso es una chanchada importante. Digo, si uno quiere hacer eso, tiene que ponerlo de otra manera que no sea con el más menos, ¿no? Bueno, creo que eso es todo entonces lo que yo tenía. Así que los dejo con Darío, que va a comentarles sobre el ejercicio número 2. ¿Cómo les va? Ven mi pantalla, ¿no? Sí, se ve.
Bien. Bueno, como decía Richard al principio, ¿no? Hay como mucha dispersión en la forma en la que cada uno decidió resolver el ejercicio y presentarlo, entonces es un mini resumen de las cosas que encontramos. Del mismo modo que hizo Cristian la clase pasada, son recortes de algunas soluciones, sin nombre, sin apellido. Esto no es, por supuesto, para estigmatizar a nadie, pero a veces poner ejemplos de lo que hicieron ayuda para tratar de converger en esto de qué es lo que buscamos o pretendemos de las resoluciones que nos entregan. Entonces, este era el ejercicio donde le preguntábamos cuánto se estira un tornillo, tenía en el módulo de IAM el diámetro, ¿sí? El diámetro de la barra que se estira y el largo, y la masa que se cuelga. Escribíamos la ley de Hooke, y después la segunda parte era, dado el límite elástico, que es otra cosa que me gustaría charlar un poquito, cuál es el peso máximo que se puede colgar en ese tornillo antes de que se empiece a deformar en forma permanente. Esa oración también la quiero discutir entera, porque hubo resoluciones que parecen indicar que no estaban entendiendo del todo esa pregunta. Quizás me equivoco, pero preferimos aclararlo, ¿sí? Entonces, ley de Hooke, que creo todos tienen una intuición bien clara de qué significa, es esta que está acá, ¿no? La fuerza lineal con el desplazamiento. Y la versión 2D, digamos, que es lo que estamos usando para estudiar el módulo de IAM, es lo mismo, pero dividiendo la fuerza por unidad área y la longitud, y cuánto se estiró, digamos, por unidad de longitud. Entonces, en lugar de K usamos el módulo de IAM. ¿Está bien? Esto sí que es lo que necesitamos para entender cuáles son las tres cosas que nos interesa relacionar en estas prácticas. Una es la fuerza por unidad aérea. Ya no pensamos más en fuerza, pensamos en fuerza por unidad aérea. La otra es el estiramiento por unidad de longitud. Esa es la otra cantidad a tener presente. Y la relación entre esas dos cosas es el módulo de IAM. O sea que si uno quisiera calcular el módulo de IAM, podría directamente dividir la fuerza por unidad aérea aplicada por el estiramiento relativo que sufrió la barra. Y ese es el módulo de IAM. Entonces, con esto presente, vayamos un poquito a ver Lo perdimos. algunas de las cosas que nos presentan, ¿no? Y se escucha mal, Darío. Bueno, en realidad, ¿qué significa la máxima fuerza? La máxima, a ver, ya voy a apagar el video porque, un segundo, a ver, un segundo. Hola, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, se escucha bien. Sí. Bien, entonces, y la pantalla se sigue viendo, ¿no es así? Sí. Entonces, ven esta frase, ¿no? El peso límite que soporta antes de deformarse. Bueno, en realidad no importa cuál es el peso que uno cuelga, en principio siempre hay una deformación. No es que se deforma a partir de alcanzar este valor que les dimos. O sea, la deformación aumenta conforme aumenta la fuerza por unidad aérea que uno hace. Eso es lo que importa. No es que se empiece a formar después de un cierto valor. Lo que sí es cierto, y a eso apuntaba la segunda parte, es que esta relación, al igual que esta, tiene un rango de validez. Es decir, hay un momento en el cual esto deja de ser cierto, esta linealidad. Entonces, eso por un lado. Por otro, bueno, en algunos casos esto es algo menor, que creo que todos tienen claro, pero lo digo al pasar nada más. Hablan de el peso que soporta son estos kilogramos, ¿no? El peso es una fuerza, el peso se mide en newton, kilogramos es una unidad de masa, la masa es un escalar, el peso es una fuerza, es un vector, tengan cuidado con eso. Pero esta resolución nos gustó mucho, más allá de que el problema de las unidades que señalaba recién Cristian acá está presente, pero es una sutileza a este nivel, es importante que lo corrijan, pero no es que nos haya parecido mal esto ahora. Pero esta resolución está buena porque además creo que es la única que indica algo que no necesariamente les pedimos, por eso no está mal que no lo hayan hecho. De nuevo, esto es solo para converger en qué buscamos de las resoluciones que presentan,
por ejemplo, un detalle es que informan al pasar cuál es el estiramiento relativo, ¿no? Y de vuelta, ¿por qué es importante eso? Es importante porque justamente es una de las dos cantidades que estamos relacionando, es la fuerza por unidad de área con el estiramiento relativo. Eso es lo que relaciona el módulo de guión. Bien, respecto de las resoluciones, esta es una resolución correcta, bien escueta, digamos, un poquito de por qué están haciendo la cuenta vendría bien. Esta, en ese sentido, está un poquito mejor. No es que esto esté mal, pero si quieren poner alguna oración donde cuenten por qué la cuenta se hace como se hace, bienvenidos, ¿sí? Bien. Hubo 2, 3 grupos que equivocaron radio por diámetro. Recuerden que el enunciado decía que 6 milímetros era el diámetro, y algunos lo usaron como si fuera el radio, ¿no? Porque este es el área y es tipo radio al cuadrado, y sin embargo pusieron el diámetro, lo que significó un factor 4 en el delta L, que después también afecta al resultado de la segunda parte. Tengan cuidado con esas cosas. Una resolución en donde los resultados no podemos identificar dónde estuvo el error, ¿no? Este 10 a la menos 8 debería ser un 10 a la menos 6, pero como no está la resolución acá, no sabemos por qué. Tampoco se entiende mucho la segunda parte, pero esto lo quiero mencionar como ejemplo de la importancia que tiene que ustedes nos cuenten cómo hicieron la cuenta, por más simple que sea, pero es la cuenta que les estamos pidiendo, entonces un renglón explicando cómo se hace no está mal, no va a seguir siendo así, las cuentas van a ser cada vez más difíciles, pero no tenemos acá las herramientas para ayudarlos a entender dónde está el error en este 10 a la menos 8 que debería ser a la menos 6. Entonces esa es la parte física, ¿se entiende entonces? Solo voy a volver a mencionar esto. Estiramiento ahí siempre que hay una fuerza. El límite elástico lo llamamos a la fuerza por unidad de área tal que a partir de ese momento lo que le pasa al tornillo, la deformación que sufre, hace que el tornillo nunca más vuelva a ser quien era. El tornillo ya no vuelve a la posición original, se deformó de manera permanente. Ese es el límite elástico, es el límite a partir del cual deja de volver a la posición original. Pero eso no significa ni que se haya roto, eventualmente se romperá, pero significa simplemente que la deformación es permanente, ¿sí? Bueno, aclarado eso, 2 o 3 cositas sobre el formato. Hubo 2 grupos que entregaron algo a mano alzada. No es que esté mal, nos gustaría, por supuesto, preferimos y les pedimos que en la medida de lo posible traten de hacerlo en formato digital. Sí es importante que si no llegan y lo hacen así, sean prolijos, bien claros, y que traten de sacar la mejor foto posible, ¿no? Algunas no eran del todo claras. Pero insistimos con que lo mejor es que lo hagan en formato digital, como hicieron los compañeros. Y después de eso, entonces, bueno, esto es una sutileza también. Está bueno que aprendan a escribir ecuaciones en algún formato, en LaTeX. Si alguno todavía no aprendió a usar LaTeX, por supuesto estaría bueno que lo haga, pero si usan Word, incluso pueden escribir las ecuaciones. Si no, pasan cosas como estas, si uno corta y pega, que reportar un resultado, no sé, un paper, una charla, está bueno que sepan hacer esto, y está bueno empezar a practicar desde ahora. Y por supuesto, cualquier dificultad que tengan con eso nos preguntan. Así que para resumir cuestiones de formato, muchos no pusieron qué grupos son, por favor indíquenlo, eso nos ayuda. Incluir el número de la actividad tampoco es algo que hayan hecho todos. Algunos no pusieron nombres ni en el archivo ni en la actividad. Algunos no pusieron ni grupo, ni actividad, ni nombre. O sea, en este caso, por ejemplo, esto que les recorto es todo lo que tenemos. Perdón, el número de actividad creo que en este estaba, pero no el de grupo y el del nombre. Y alguno podría decirme, bueno, pero nosotros subimos la actividad y entonces queda identificado quién la subió. Es cierto, por eso es que sabemos quiénes son, pero también está bueno que empiecen a practicar que si uno entrega un archivo, ese archivo sea unívocamente identificable con la actividad y con quien la hizo. Pasa muchas veces en las conferencias, por ejemplo, que alguien tiene una computadora y recibe todos los pendrive con las charlas que se van a dar. Y la charla dice conferencia Pirulo, conferencia Pirulo, conferencia Pirulo, conferencia Pirulo. Y después, bueno, el chair tiene que elegir quién sigue, y no sabe de quién es cada charla. Entonces, está bueno que pongan cosas que los identifican unívocamente a ustedes como grupo. Así que en los nombres de los archivos también estaría bueno que pongan el nombre del grupo y la actividad, o un apellido y la actividad, nombre del grupo quizás mejor.
y usar preferentemente formato PDF. Uno de estos dos que les mostré era una foto tomada con celular, donde el nombre era el típico nombre que le pone, no sé si WhatsApp o alguna de las aplicaciones a la imagen, ¿no? Entonces, los invitamos a que pongan un poquito más de esfuerzo ahí, que lo hagan esto de una forma un poco más prolija, y que ese ejercicio, que puede ser incómodo, les garantizamos que a mediano plazo es una práctica que les va a simplificar la vida profesional después. Así que eso es todo lo que yo les quería resumir de la actividad 1.2.